Esta semana ha habido otro tema que también ha dado mucho que hablar, que son esas relaciones entre ETA e islamistas. Ya saben ustedes cuál es mi opinión. Me importan bastante poco las relaciones que pueda haber entre ETA y estos islamistas que se sientan en el banquillo, porque lo que está en cuestión es que estos islamistas del banquillo tengan nada que ver con el 11M, con lo cual sus relaciones con ETA son irrelevantes. Pero, sin embargo, ha dado mucho de sí la semana porque ha permitido ver y oír algunas cosas muy curiosas. Vean la crónica preparada por Sandra León. A pesar de que después de escuchar su testimonio fueron otras las declaraciones que más nos sorprendieron, lo cierto es que la comparecencia de Enrique García Castaño había creado gran expectación por ser la fuente a quien Díaz de Mera había identificado. Sin embargo, Castaño no dudó en dejar como mentiroso al que fuera máximo responsable de la policía. No me podía pedir que dijera algo que no es cierto. O sea, yo jamás, nunca, además con testigos y mucha gente, incluso periodistas que están en esta sala, pueden corroborar lo que yo digo. Jamás le he dicho que haya ni una sola prueba, ni un solo indicio que relacione a ETA con el 11 de marzo. Nunca. Apenas unas horas después de escuchar estas declaraciones, Díaz de Mera enviaba una carta al tribunal insistiendo en que quien mentía era Castaño y que ante tal flagrante cúmulo de falsedades, lo mejor sería efectuar un careo para demostrar la veracidad de su testimonio. Según fuentes jurídicas, y dado que Agustín Díaz de Mera es tan solo un testigo, este careo solo se producirá si así lo solicita alguna de las partes personadas en la causa, esto es, Fiscalía, acusaciones particulares y defensas. No obstante, las referencias al polémico informe no han sido las únicas relativas a ETA. Castaño aseguraba en su comparecencia que los etarras nunca habían mantenido contactos con otras organizaciones terroristas. ETA históricamente aconsejaba a sus presos no arrimarse a ningún tipo de presos relacionados con organizaciones radicales, o fuesen Grapo, o fuesen gente relacionada con el mundo anarquista, o incluso islamistas, porque eran gente que no era de fiar y que eran muy susceptibles de ser infiltrados nuestros o manipulados de nosotros. Esta 11ª semana de juicio era también una de las más esperadas por la declaración del sanguinario Henri Pagot y los etarras de la caravana de la muerte Irkus Vadillo y Gorka Vidal. Sin embargo, su actitud era la de siempre, riéndose del tribunal y con una actitud chulesca y desafiante. Su frase más repetida: No me acuerdo tampoco. Ante esta situación, Gómez Bermúdez tuvo que llamar la atención a los etarras en más de una ocasión. Bien, vamos a ver. Igual que le he informado a su compañero, una cosa es que haya preguntas que pueda decir no recuerdo, entre otras cosas porque pueden implicar a otros miembros de su organización terrorista, y otra bien distinta es que contesta todo que no recuerda, porque en ese caso le apercibo que puede ser primero multado y luego procesado por desobediencia grave. Una disciplina actitud a la que ya nos tienen acostumbrados, y es que en menos de media hora los tres etarras negaron su participación en los atentados y los vínculos en prisión con los islamistas. La verdad es que fue muy ilustrativo ver a esos etarras chulescos decir que ni recordaban de dónde había venido la caravana de Cañaveras, ni a dónde iban, ni quién les había mandado, ni qué llevaban. Y sobre todo esa risa teatral que el primero de esos etarras en declarar soltó cuando le preguntaron por sus relaciones con los islamistas. Yo creo que era una imagen que estaba siendo muy buscada por los defensores de la versión oficial, ese etarra negando las relaciones con los islamistas, y que sin embargo, debido a la teatralización, pues no les ha quedado muy bien, porque lo que ha dado toda la impresión era de que traían la declaración muy bien preparadita, de que se reían del tribunal, de las víctimas del atentado y de los abogados presentes en la causa, y quizá por eso pues tampoco se han aireado demasiado esas imágenes, ni se ha hecho tanto hincapié por parte de ciertos medios en ver qué era lo que esos etarras habían dicho exactamente. Pero lo más interesante ha sido escuchar pues algo hasta cierto punto jocoso, que es a un comisario experto en la lucha antiterrorista, ese jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, decir que ETA ha aconsejado siempre a sus miembros que no contacten con radicales, menciona el Grapo, por ejemplo,
y llega a dar una explicación, dice, porque existe mucho riesgo de que sean infiltrados nuestros. Digo que es jocosa esa declaración porque mientras que ese señor estaba hablando, pues en esa sala hay un abogado, que es el abogado Gonzalo Boye, que era miembro del movimiento de izquierda revolucionaria y que fue condenado en su día precisamente por actuar como subcontratista en el secuestro de Emiliano Revilla, secuestro realizado por ETA. Así que la declaración del comisario tenía una refutación viva dentro de la sala. Hay que ver las cosas que hay que oír. Y, por supuesto, el tema de Díaz de Mera. ¿Qué les voy a contar? El tema de Díaz de Mera, que ha dado mucho de sí hasta el momento y que va a dar mucho más que hablar en el futuro si se llega a producir ese careo que el eurodiputado popular ha solicitado con su fuente, con Enrique García Castaño. Pero hablaremos de eso con nuestro invitado en unos momentos. Muy buenas noches de nuevo, don Jaime Ignacio del Burgo. Muy buenas noches. La primera pregunta es obligada. ¿Qué pasa con Díaz de Mera? Bueno, pues es una pregunta difícil de contestar, pero no la voy a rehuir. Yo tengo una alta consideración por Agustín Díaz de Mera. Creo que es un hombre de honor, es un hombre que cuando contó lo que contó, entiendo que él decía la verdad. Y en cambio no tengo la percepción de que el que ha declarado en el juicio que no fue eso lo que le dijo y que fue justo lo contrario, pues diga la verdad. Yo esa es en fin, en este asunto estoy del lado de Díaz de Mera. Otra cosa es si podremos filosofar acerca de si efectivamente le contaron lo que le contaron y era cierto, o si le contaron lo que le contaron para tenderle una trampa y luego desacreditar ciertas teorías. Eso es posible. Hombre, lo que parece es que este personaje, Enrique García Castaño, el jefe de la UCAO, pues participó en buena medida en la creación de la versión oficial, es decir, estuvo en las primeras investigaciones en bastantes de los puntos clave y después, según nuestras informaciones, pues ha venido actuando como fuente de Agustín Díaz de Mera durante mucho tiempo, con lo cual la pregunta es: ¿ha habido ingenuidad por parte de Díaz de Mera? ¿Se ha dejado intoxicar por alguien que claramente jugaba en el bando equivocado? Vamos a ver, yo solo sé que la carrera policial de García Castaño culmina realmente con el gobierno del Partido Popular y por lo tanto cuando Díaz de Mera era director general de la policía, pues al ser jefe de la UCAO lógicamente tenía una relación estrecha, era un cargo de confianza indudablemente del entonces director general de la policía. También lo que yo sé es que después del 11M cae en cierta desgracia. Bueno, hasta julio de 2005 continúa en su puesto de jefe de la UCAO. Pero después cae en cierta desgracia, no se sabe muy bien por qué, porque le quitan de jefe de la UCAO. Y es Rubalcaba el que recientemente lo ha vuelto a poner como jefe de la UCAO. Y a mí eso es lo que ya me da una pista de qué es lo que ha ocurrido. En el momento del enfado habla con Díaz de Mera, en el momento en que otra vez me vuelven a mi sitio y me dan la confianza que me habían quitado, pues entonces pues hago honor no a la palabra sino a la confianza que me han depositado el actual ministro de Interior. Bueno, yo no quiero entrar más ahí, veremos a ver qué pasa, si hay careo o no hay careo, pero yo insisto, Díaz de Mera es un hombre íntegro y por lo tanto estoy absolutamente convencido de que él contó la verdad, lo que a él le habían contado. Otra cosa es que luego su fuente se dejara intoxicar, a la ¿no? que él quería proteger. Qué ingenuidad, eso sí que fue una ingenuidad. Él no reveló la fuente porque creía que le iba a hacer un daño irreparable a la fuente y resulta que la fuente ya le había traicionado para ese momento. Pero en fin, estas son las Estamos cosas de en la vida. una situación